Hola y bienvenidos a todos y todas las personas que hoy se conectan y están viendo esta sesión síncrona de identificación de problemas que hace parte de las como serie de clases que las ciudades de GovTech Latam han tomado durante todo el programa. Hoy vamos a hablar de diferentes cosas alrededor de la identificación de problemas, cómo debemos profundizar en ellos y cómo podemos acercarnos a las personas para entender mejor nuestros problemas públicos. Hoy voy a iniciar compartiendo mi pantalla, justamente contándoles el nombre de esta sesión, identificación de buenos problemas. Contarles que nuestra metodología tiene 5 pasos. La primera de ellas es la identificación de problemas, que tiene una duración aproximada de 3 meses. Dos meses con suerte, y luego tenemos la fase de convocatoria o difusión de retos, en la que nosotros propagamos estos desafíos que identificamos con las ciudades y los comunicamos a todas las aliados que tenemos en el ecosistema para dar como difusión y visibilidad a estos retos. Luego tenemos nuestra fase de selección de startups, que básicamente lo que busca es generar criterios que sean competitivos para que justamente estos proveedores digitales puedan tener cabida y puedan ser contemplados como un proveedor para ser contratado en el marco de un piloto de 3 meses. Y justamente esa es la siguiente fase, la fase de pilotar y experimentar. Nosotros buscamos que nuestras ciudades piloten 2 soluciones tecnológicas sobre 2 temas específicos, y esos 2 pilotos financiados con recursos de la municipalidad van a ser ejecutados en un marco de 3 a 4 meses, y justamente lo que van a hacer es un poco como experimentar con estas soluciones tecnológicas para luego llegar a un caso GovTech en donde vamos a concluir todos los aprendizajes tanto acerca de la tecnología como de las condiciones para que esa tecnología se pueda marcar dentro de las municipalidades. Esto sucede justamente en esta etapa de difundir y escalar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta jornada? Pues lo primero, conocer pautas para la identificación de buenos problemas, justamente como ya entrando en materia, y también entender que estos buenos problemas están centrados en las personas. Luego vamos a hablar de cómo podemos como explorar los espacios de innovación para identificar como el verdadero problema, un poco entender que la innovación puede ser como mucho más amplia o los problemas pueden ser mucho más complejos y debemos como irlos acotando, y luego reconocer la importancia, así como conocer algunos mecanismos para realizar investigación centrada en las personas. Entonces vayamos empezando un poco. ¿Qué es un problema? Yo esta pregunta la hago constantemente con las audiencias, y es justamente, ¿creen que todas las personas que estamos en este recinto entienden esta palabra problema? De la misma manera, pensemos un minuto en algún ejemplo de algún problema que hayamos tenido, por ejemplo, esta semana. ¿Creen que todos consideramos que este es un problema? Con seguridad no, ¿verdad? Con seguridad tenemos visiones diferentes de lo que puede ser un problema. Muchas veces puede ser un problema algo que no podamos resolver, o puede ser un problema algo que se nos dificulta en lo personal a nosotros, o puede ser un problema intrínseco o estructural que de pronto no sabemos muy bien por dónde abarcar. En realidad existen muchas maneras de entender los problemas, y no queremos ser nosotros lo suficientemente categóricos para que ustedes se lleven una única definición de lo que es un problema. Sin embargo, desde sí, esta perspectiva en la que estamos construyendo esta conversación, sí hemos entendido que hay una diferencia muy grande entre empezar trabajando desde los problemas a empezar trabajando desde las soluciones. Y digamos que uno se preguntaría, bueno, ¿acaso no sabemos lo que necesitan los servicios y las áreas en las que estamos trabajando? ¿Acaso no sabemos desde nuestra área qué necesitamos? ¿Acaso piensan que nosotros, como áreas municipales, nos planteamos los proyectos sin ninguna información, que nos los sacamos un poco de la manga? Y la verdad es que no es así. La pregunta que les hago justamente, y que está en rosado, tiene que ver mucho con GovTech, y es muy relevante para GovTech porque justamente en un momento dado vamos a entender o a tomar esa decisión en base a las soluciones y entender si esta tecnología es la respuesta. Entonces, lo más importante que tenemos que saber es, si la tecnología es la respuesta, pues entonces, ¿cuál es la pregunta? Y es que desde siempre nos hemos enfocado en
las soluciones. No sé si estas frases resuenen con sus lógicas laborales, pero ¿quién no les ha dicho alguna vez como no me vengas con problemas, proponme soluciones? O te pago para que me traigas soluciones y no problemas, justamente. O un fuerte aplauso a quien sí pudo resolver el problema y nos salvó el trimestre. No importa cómo, no importan los medios, no importa las situaciones, simplemente lo logró. Y es que por defecto somos personas que siempre estamos pensando en la solución. Desde que somos pequeños nos enseñan y nos preparan para solucionar cosas y dar respuesta lo más rápido y brillantemente posible. La escuela, los juegos, la universidad, los trabajos responden a nuestra capacidad más innata de reaccionar y buscar una solución. No hay hackatones, por ejemplo, para entender problemas. Los hay para crear soluciones, ¿verdad? Los problemas, justamente, como lo decíamos al inicio, nos dan un poco dolor de cabeza. Y la solución nos permite justamente como sacarnos ese problema de la cabeza y movernos al siguiente punto de nuestra lista de tareas, ¿verdad? Preferimos muchas veces saltar a las soluciones porque nuestro cerebro está como mejor preparado para esto, ¿verdad? Un poco hasta es una perspectiva desde la psicología. Y a mí, digamos que siempre me han interesado, de hecho, más los problemas, entenderlos mejor, sobre todo entender cómo nos relacionamos con ellos y saber cómo podemos como, abordarlos de una manera mucho más holística. Y es que si lo pensamos, casi que resolver problemas es una capacidad crítica. De media, un poco para darles un poco de contexto, de media, los equipos de enfermería tienen que resolver una situación inesperada cada 90 minutos. De hecho, son como las personas más expertas en buscar soluciones. Algunas profesiones, de hecho, son más expertas que otras. En este caso, las enfermeras lo son porque requieren de ellas casi que a cada instante. Por ejemplo, en los hospitales las enfermeras deben hacer frente a 1 millón de pequeños problemas. ¿Se imaginan? De media ocurre una situación inesperada, como les contaba, cada 90 minutos, cuando, por ejemplo, a un bebé le falta la pulsera de identificación, cuando en una habitación falta una toalla, o cuando a un paciente le falta un cargador para hablar con su familia, por ejemplo, por teléfono. Las enfermeras lo resuelven y muchos investigadores especializados en la formulación y resolución de problemas se fijan en este grupo de profesionales. Y un poco lo que han visto es que hay pocos problemas que se les resistan. Encuentran la pulsera que se le perdió al bebé, localizan la toalla en la habitación o consiguen el cargador que hace falta, ¿verdad? Y siguen atendiendo las 1000 cosas que les trae como el día a día. Pero al día siguiente a otro bebé le falta el identificador, a otra habitación le falta la toalla y justamente cuando la gente tiene que resolver tantos problemas, entran en lo que dentro de la psicología se denomina como esa visión de túnel. Activan como sus capacidades reactivas y de solución muy a corto plazo y sobre todo para problemas lineales, muy simples. Y la escasez justamente de tiempo nos permite ser más estratégicos, pensar a medio y largo plazo y poder comprender los problemas de forma mucho más compleja. Entonces, la escasez puede ser como tanto de tiempo, como les decía, pero también de recursos, de tranquilidad, de reflexión, de escaso tiempo para reflexionar. Y cuando los recursos son escasos, cualquier problema es fuente de estrés. Hoy estamos haciendo como ese tiempo o ese espacio para evitar esas situaciones. Estamos haciendo espacio para pensar. Y es que si lo pensamos bien, muchos procesos de innovación dan por sentado que se conoce el problema. Por ejemplo, veamos acá esta espiral que aparece en el recuadro superior derecho, que es la espiral de Nesta, en donde el primer paso son las oportunidades y retos. Es decir, desde el paso 1 ya deberíamos tener identificadas esas oportunidades y esos retos justamente para poder empezar el proceso de innovación. De hecho, es como el patrón común de muchas metodologías de innovación. Y de hecho es una de las partes menos, digamos, detallada o especificada en los procesos de innovación porque a estos digamos que ya se viene con ese problema ya formulado y justamente lo que empiezan a hacer es arrancar a entenderlo como con más detalle e incluso empezar a idear propuestas de solución desde el minuto 1. Entonces, ¿se sienten representados por algunas de estas frases? ¿Algunas de estas frases se parece a cómo se plantean los problemas en sus organizaciones? Por ejemplo, el problema es que no tenemos una herramienta para analizar los datos correctamente. O sería interesante hacer público el expediente a las empresas, abrir los datos.
o queremos un gestor en blockchain, en inteligencia artificial, un panel de control, o incluso necesitamos una app. ¿Qué tienen en común estas afirmaciones? Seguramente tienen en común que todas suenan a soluciones disfrazadas de problemas, ¿verdad? Un poco todas suenan a que tenemos la ausencia de un gestor de blockchain, la ausencia de una aplicación, la ausencia de un expediente público, la ausencia de una herramienta, ¿verdad? Y por la naturaleza misma de los problemas no son la ausencia de algo, sino la presencia de una situación precisamente problemática. Entonces, les dije que no les íbamos a dar una definición categórica, pero tenemos que hacer definiciones para tener un entendimiento común, para construir conjuntamente, ¿verdad? Entonces, para nosotros, ¿qué es un problema? Pues básicamente un problema es la discrepancia entre cómo son las cosas ahora y cómo deberían ser en el futuro. Es casi como pasar del punto A a un punto B. Pero para pasar de ese punto A a ese punto B necesitamos entender las causas de este punto A, del problema actual, las barreras o esas fricciones, esas cosas que nos impiden o que no nos permiten ver las distintas formas de enfocar ese problema y justamente para que no nos impiden visualizar un espacio para la solución, ¿verdad? Hay distintos elementos que contribuyen a esta situación, digamos que es muy fácil, digamos, por ejemplo, pensar en un problema como las basuras, porque existen diferentes causas de la generación de residuos. Por ejemplo, que la gente no separa, los centros de separación no son tan cercanos a los puntos de recolección y digamos que puede ser muy costoso para ellos gestionar mejor esos residuos. Muchas veces la principal barrera de hecho es que tenemos en las ciudades un alto porcentaje de población flotante que no se sienten como responsables de la gestión de esos residuos precisamente porque no tienen que ver, no viven en esas zonas, ¿verdad? Y de hecho, si lo pensamos bien, este problema en sí mismo tiene como una característica y es que las causas son como un conjunto de situaciones, un conjunto de situaciones que circundan el gran problema, el problema de la gestión de residuos. Y justamente entre esas situaciones hay fricciones, entre esos actores hay fricciones. La población flotante tiene fricciones con la población local y deben ponerse, digamos, entre comillas, de acuerdo justamente para entender mejor el problema. Entonces, ¿a qué voy con esto? Los problemas en general tienen una característica específica y es que son generativos, generan movimiento, provocan transformación. Justamente en esa provocación de transformación no tienen como definido o predefinido una tecnología específica para resolverlos, sino por el contrario son tecnológicamente agnósticos, están abiertos a cualquier tipo de solución y a cualquier tipo de tecnología que pueda resolverlo. Y justamente en ese sentido admiten diferentes respuestas, pueden ser resueltos de diferentes maneras y sobre todo y muy importante, los problemas, especialmente los buenos problemas, reflejan necesidades que son reales. Entonces hablemos un poco como del espacio del problema y el espacio de la solución. ¿Por qué? Porque les decía que muchas veces un problema, y especialmente los problemas públicos, tienen esa complejidad que nos impide ver el futuro o ver la posibilidad de una solución, es decir, crear un espacio para la solución. Y si existe un espacio para la solución, pues seguramente debe existir un espacio para el problema, un espacio para entender esta circunstancia o esta problemática que estamos abordando. Pongamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un ascensor que es muy lento. Entonces podríamos empezar a identificar las diferentes situaciones que nos indican que este ascensor no está funcionando correctamente. Entonces, una parte puede ser que el ascensor tarda mucho, que es muy lento, que hay que esperar mucho o que todo el mundo usa el ascensor a la misma hora. Fíjense que son causas o razones por las que el ascensor va lento, ¿verdad? Y definitivamente depende de cómo formulemos ese problema, pues la solución va a darse de cierta manera o va a tener cierta forma, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo decimos que el ascensor tarda mucho, con seguridad podemos hacer que el ascensor ande más rápido. Podemos cambiar el motor, podemos incluso cambiar el ascensor para que esto suceda de manera más rápida, ¿verdad? Pero si el problema es que hay que esperar mucho,
tal vez podemos abordarlo desde otra manera. Podemos aliviar los tiempos de espera, poniendo espejos en el ascensor para que la gente se concentre en su apariencia personal mientras transita el recorrido, o poner algo de música para que se concentren en otras actividades. Pero, por el contrario, si el problema del ascensor es que todo el mundo usa el ascensor a la misma hora, tal vez es un tema de coordinación de todas las personas o todas las áreas que trabajan en ese edificio. Entonces, acá podemos escalar los movimientos de las personas, generar diferentes horas de entrada y de salida, o diferentes horas de descanso para la comida o para la salida, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo es importante que la perspectiva desde la cual se plantea ese problema sea lo suficientemente acorde con las expectativas que tienen los equipos municipales al resolver los problemas, y justamente que esa forma en la que se formule ese problema pues va a darle forma a esa solución. Entonces, retomando con este tema del espacio del problema y el espacio de la solución, pues recordar que el espacio del problema es un conjunto de asunciones compartidas sobre cuál es el problema, ¿cierto? Como, ¿qué nos indica que un problema existe? Bueno, debe ser una perspectiva personal, por supuesto, pero definitivamente el espacio del problema debe crear un espacio común o un consenso entre todas las partes que están observando o definiendo el problema. Y también ese espacio del problema lo podemos definir como justamente las necesidades a las que debemos responder, o a las que debe responder una solución, en nuestro caso, una solución tecnológica, ¿verdad? Entonces, importante acá entender que lo que nosotros entendemos o lo que nosotros definimos como necesidades puede venir desde unas perspectivas personales, pero también importante integrar otras perspectivas, sobre todo de personas que ya están viviendo este problema. Más adelante vamos a hablar un poco más de eso. Y hablemos del espacio de la solución, que básicamente el espacio de la solución es justamente ese conjunto de características que componen la solución para responder a esas necesidades. Si mi necesidad es que no sienta que el ascensor ande muy rápido, pues voy a poner un espejo, voy a ponerle música. Entonces es muy importante que esa solución responda específicamente a las necesidades que identifique cuando definí mi problema. Y en el caso de nuestros proyectos de innovación abierta GovTech, pues justamente se refiere a las características de esa solución que deben ser cubiertas por la startup o por el proveedor tecnológico que va a ofrecer esa solución, que ya tiene como cierta nivel de madurez y que va a responder a nuestro problema, ¿verdad? Entonces, no olvidar que las soluciones disfrazadas de problemas son una gran amenaza, o digamos un gran punto a observar cuando estamos definiendo problemas, justamente porque nos montamos en ciertas tendencias, en el uso de tecnologías de moda, como la inteligencia artificial, como blockchain, demás. Entonces hablemos sobre cómo se pueden explorar esos grandes espacios de innovación. Antes de profundizar en esa exploración de los espacios de innovación, es importante entender que hay diferentes tipos de situaciones en las que podemos explorar un espacio para la innovación, ¿verdad? O un espacio del problema. Y es que hay que empezar a definir si vamos a explorar un problema de un servicio que ya existe, es decir, el mejoramiento sí, el mejoramiento de un servicio existente, o por el contrario vamos a crear algo nuevo, vamos a definir un problema para formular un servicio que no existe. Entonces, diferenciar estas situaciones en las que sí existe un servicio, digamos, nos puede ayudar a entender un poco cómo cuáles son los pasos que hemos recorrido. Para eso se usa comúnmente este tipo de herramientas como journeys o mapas de la experiencia del usuario, en donde entendemos cuáles son los pasos que da cada uno de los actores involucrados, o sobre todo el actor principal, que es el usuario de ese servicio, y empezamos a encontrar como esos puntos de fricción que existen, esos puntos ciegos o carencias, las situaciones en las que no, digamos, está funcionando completamente el servicio de la manera en que se esperaría. Y sobre todo desde la perspectiva de las personas, entender, además de sus necesidades y motivaciones, entender su percepción actual de lo que no está funcionando bien. En el segundo caso, cuando describimos una situación no deseada que queremos cambiar y trabajar, pues lo más probable es que podamos usar herramientas un poco más generalizadas, es decir, que no tengan tanto detalle, para que podamos un poco imaginar o crear a partir de referencias
cómo podríamos darle forma a ese nuevo servicio. Entonces, en ese sentido, podemos usar herramientas como los escenarios o como escenarios hipotéticos o definir como necesidades específicas hipotéticas de lo que nosotros o a partir de la información que conocemos actualmente sobre ese problema. Y justamente formular a través de herramientas como esta que vemos en la parte inferior izquierda, que se llama Storyboard, una historia que nos ayuda a entender desde la perspectiva de las personas, además de sus necesidades y motivaciones, las expectativas que podrían tener estas personas de cómo este nuevo servicio, esta nueva solución puede impactar para que la situación actual que estamos estudiando cambie, ¿verdad? Entonces, ya cuando tengamos definido nuestro tipo de problema, si es un tipo A, es decir, un tipo de servicio ya existente, o un tipo B, es decir, un problema nuevo o un servicio nuevo que queremos introducir para resolver un problema. A partir de eso, pues entonces vamos a empezar a explorar lo que llamamos las situaciones dentro del problema. Acá un poco queremos entender cuáles son las situaciones que queremos cambiar, las situaciones que ayudan justamente a entender por qué este problema es importante, es relevante para la administración pública, para la agenda pública, para el gerente público. También entender cuáles son estas situaciones donde las personas son afectadas o incluso están involucradas, cuáles son sus contextos y sobre todo cuáles son esos elementos de contacto que tienen con la administración pública y que no están funcionando de la manera correcta. Supongamos si esto es para un servicio de cara al público, pero si fuera para un servicio de cara a la eficiencia administrativa o al servicio entre colaboradores, pues sería como quien presta el servicio y quien lo recibe en cada una de las partes del proceso. Entonces, esas situaciones dentro del espacio del problema las vamos a entender a través de otro ejemplo. Vamos a contarles sobre uno de los casos que tuvimos dentro del programa relacionado con la formalización empresarial. Y pasaba que en esta ciudad los empresarios no formalizaban sus empresas. Ese era como el gran espacio del problema en donde estábamos navegando y buscando cómo entender las diferentes situaciones inscritas. Y sobre esto los funcionarios mencionaban cosas como que el proceso no era muy claro, justamente porque había muchos pasos y esos pasos en sí mismo hasta los funcionarios no entendían cómo funcionaba realmente el proceso, tenían como diferentes versiones de cómo funcionaba el proceso. Otra situación era que los empresarios hoy en día no tienen los suficientes incentivos para formalizarse. Eso quiere decir que no tienen la suficiente necesidad de crear formalmente ese negocio y lo que hacen básicamente es como montar el negocio y luego pues como pedir permiso para ejecutar o para poner en marcha su negocio. Y luego también hablaban de que la información, el problema no era que además que el problema no era claro, también la información estaba en un lenguaje supremamente técnico que solo entendían los funcionarios de la municipalidad y no cualquier tipo de ciudadano entendido como una empresa familiar, un emprendedor adulto mayor o una persona mayor o incluso personas que no tengan tanta experiencia como en el desarrollo de actividades comerciales. Y por último, otra de las situaciones que nos mencionaban es que los empresarios en realidad también no tienen tantas capacidades digitales y es muy difícil como manipular las herramientas tecnológicas que estaban a disposición en su momento. Entonces, fíjense que acá tenemos un montón de situaciones que podríamos decir que todas son abarcables si queremos resolver el problema, pero son caras de la misma moneda, si lo pensamos bien. Pasa lo mismo que con el ascensor. Y es que aquí lo que buscamos entender es, uno, si vamos a abordar esto como un reto GovTech, pues cuáles de estos problemas pueden ser abordados por tecnología. Seguramente la situación 2 de los incentivos o la situación 4 que tiene que ver con las bajas capacidades digitales, tal vez no se van a resolver directamente con la tecnología, sino a través de ella, ¿verdad? Pero de pronto el tema de la información que está en un lenguaje muy técnico o incluso entender el proceso en sí mismo, pueden ser un tipo de soluciones o un tipo de situaciones, perdón, que pueden ser más abordables por tecnología, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos en el espacio o lo que buscamos que las municipalidades hagan en este espacio de exploración del problema, pues justamente es que puedan identificar qué situaciones son abordables por tecnología y cuáles no. Pero además de eso, que puedan entender cuáles de estas situaciones son susceptibles de ser abordadas por la unidad técnica que la está presentando o que está postulando esto como un problema.
Es decir, que tengan agencia suficiente para transformar esa situación específica, es decir, que tengan en el caso de la situación 3 contacto directo con los ciudadanos, que puedan entender cuáles son las partes del proceso que no entienden, cuál es el tipo de lenguaje que no están pudiendo como comprender, o en el caso del proceso, pues entender muy bien o tener una conexión lo suficientemente directa con los funcionarios para poder mapear las diferentes versiones de este problema. Y justamente eso es lo que hacemos, empezamos a entender el problema desde las situaciones. Entonces, el problema desde las personas. Entonces, sobre todo empezamos a entender el problema desde las personas a las que impactan estas situaciones. Entonces, acá nos preguntamos, ¿a quién le impacta este problema? ¿Cuáles son sus necesidades? Si de repente hay públicos o se presentan situaciones en donde se vulnere de alguna manera a alguna población. Y justamente empezamos a estudiar alguna de las situaciones que presentamos como una oportunidad para entender esa visión de las personas. Entonces, si decimos que el problema general o el problema, digamos, como el espacio de innovación, es que los empresarios no formalizan sus empresas, ¿qué tal si abordamos la situación número 1? El proceso no es claro. Esto como ejemplo para entender cómo las personas pueden empezar a ayudarnos a entender mejor el problema. Entonces, en el problema de los empresarios no formalizan sus empresas y en la situación específica de que el proceso no es claro, empezamos a pensar, ¿para quién no es claro? Para los ciudadanos, ¿qué tipo de ciudadanos? Los funcionarios nos contaban que gran parte de personas que tenían problemas con entender el proceso tenían que ver con empresarios que son adultos mayores, jóvenes empresarios que no están familiarizados con las lógicas de formalización empresarial, personas en condición de discapacidad que no pueden acceder tan fácilmente a la información suministrada por la municipalidad, entre muchos otros. Pero también nos contaban que los mismos funcionarios pueden tener problemas para entender en la totalidad del proceso. Entonces, por ejemplo, funcionarios de atención al ciudadano, analistas que deciden si un comercio se habilita o no, tenían este mismo problema de entender si el proceso no era claro o si era claro. Entonces, dos cosas acá importantes a aclarar cuando hablamos de personas o cuando hablamos de entender las perspectivas de las personas frente al problema, justamente que no existe un usuario único, que no existen los ciudadanos, sino existen ciudadanos con características específicas o pertenecientes a ciertos grupos etarios o con necesidades o dificultades, en este caso, específicas que se pueden agrupar y que se pueden crear como en diferentes como categorías de ese usuario, eso que llamamos persona que usa. Entonces, luego de entender cuáles son las personas, casi como hacer un mapeo de actores, un mapeo de usuarios que están en contacto con la solución o están en contacto con el servicio que queremos estudiar y mejorar, pues lo que podemos hacer es entender cuáles son esas fricciones dentro del problema. Acá un poco es entender qué no funciona o podría funcionar mejor, cuáles de estos puntos de fricción o situaciones que nos frenan suceden al interior de la organización y cuáles tal vez al exterior de la organización. Entonces, fíjense lo que vamos haciendo como un ejercicio de deducción, un ejercicio de síntesis, en el que entendemos cuál es el problema mayor, cuál es la situación específica que queremos abordar y sobre todo qué perspectiva queremos conocer. No quiero que se entienda que solo estudiamos una sola perspectiva del problema, de hecho estudiamos muchos tipos de perspectivas sobre el problema, pero quiero que se den cuenta la profundidad de ese estudio de los diferentes actores relacionados con el problema y sus perspectivas frente a ese problema. Por ejemplo, en el caso de esta situación relacionado con funcionarios, que analizan la habilitación comercial, nos dimos cuenta que habían como tres situaciones problemáticas dentro de esta gran situación que habíamos identificado. Cosas como que el proceso se bifurca en diferentes variables y permisos, es decir, que existen casi 40 versiones del problema, que cada caso, es decir, cada solicitud de habilitación comercial requiere diferentes aprobaciones de diferentes áreas municipales, es decir, que es un proceso que pasa por diferentes áreas varias veces y también hay congestión por la solicitud de información sobre el avance de cada caso. Entonces, si las personas no ven en algún lugar que este proceso está avanzando, pues justamente tienen o seguramente van a tener muchas dudas sobre qué está pasando con su proceso y van a estar como constantemente llamando, creando congestión, de hecho, congestión administrativa y evitando
absteniendo a los servidores públicos a que puedan terminar como sus funciones, entre ellas justamente analizar esa habilitación comercial. Entonces, fíjense que estas situaciones ya son mucho más específicas, nos hablan de situaciones dentro de un mapa de proceso que podemos abordar de una manera más concreta. Esto es muy útil para las startups porque les da casi que unas tareas para hacer, unos jobs to be done. Y las startups pueden enfrentar o diseñar su solución para atacar esos grandes puntos de dolor antes que un problema tan abstracto como los empresarios no formalizan sus empresas. Entonces, la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿cuáles son las fuentes de información y sobre todo las evidencias con las que contamos para afirmar todas estas cosas, ¿no? Entonces, gran parte del proceso que hacemos con las ciudades en el programa es levantar estas suposiciones o estas primeras versiones del problema a partir de los testimonios de los funcionarios en talleres como este que vamos a tener el día de hoy, pero también les incitamos a que sostengan o soporten estas afirmaciones en evidencia. Y esto es muy interesante porque muchas veces la evidencia existe de maneras extrañas o no de maneras directas específicas para estos problemas. Entonces, lo que ya sabemos se soporta usualmente en evidencias que apoyan estas afirmaciones declaradas en el espacio del problema. Como les decía, esto se ve como datos, como métricas que un poco nos dan una idea de qué tan grande es este problema o sobre todo nos pueden dar cuenta de a qué tipo de público nos estamos enfrentando, qué características tiene ese público y cómo se ve afectado, ¿cierto? Cuáles son las situaciones que específicamente le duelen, para ser más concretos. Pero también se pueden ver en estudios formales o internos que no sean tan formales, que no estén publicados abiertamente, o proyectos anteriores sobre los que ustedes pueden construir estos aprendizajes que se hayan decantado en ese espacio anterior. Y justamente pueden ayudar a informar nuestra exploración del problema. Entonces, todas estas informaciones, si se dan cuenta, tienen que estar soportadas en alguna información como mucho más tangible. Y esto es importante, pero muchas veces esta información no la conocemos, no existe. Y acá me lleva a pensar o a explorar este concepto de los límites del conocimiento, porque a mí me gusta hacer mucho esta analogía o esta metáfora más bien sobre las cartas marinas que hacía Olaus Magnus. Él era un geógrafo sueco y se tardó casi como 12 años en dibujar un mapa detallado del Mar del Norte y como de las regiones nórdicas y presentar como también una versión de la mitología que, digamos, se veía en la vida diaria y cómo se pensaba que funcionaban como el mar, cómo se veía el mar en ese momento. Y era muy interesante porque justamente Olaus lo que hacía era, claro, hacer una versión muy cercana a la realidad de la Tierra, pero el mar empezó a ser casi como un terreno inexplorado, un terreno en el que no tenías la suficiente certeza para afirmar que existía o no cierta criatura en determinado espacio de ese océano gigante. Entonces, fíjense que acá es súper interesante pensar cuáles son como nuestras tierras firmes, cuáles son como estas afirmaciones sobre el problema, sobre las que estamos seguros que el problema realmente es una causa, es una situación asociada y tiene una evidencia que pueda soportarlo, y cuáles realmente, por el contrario, son como estas zonas de océano en donde llenamos como con espacios blancos, o en este caso con monstruos mitológicos, el conocimiento que no tenemos tan claro y empezamos a crearle como este tipo de observaciones o afirmaciones tales como es que los ciudadanos no entienden, son muy testarudos, no se echan la culpa de todo, es que los ciudadanos no están lo suficientemente capacitados, pero realmente no estamos tan seguros si esa es la razón por la que no está funcionando nuestro servicio o nuestra intervención, ¿verdad? Entonces pensemos, probablemente sus mapas mentales sobre su problema se vean algo como esta gráfica. Lo que no saben, seguramente lo tienen muy claro. Hay cosas que no tienen, que tienen como muy bien estipuladas sobre el problema que tal vez tienen como dudas, pero ¿qué pasa con las cosas que no sabemos? Que no sabemos. Es decir, ¿qué pasa con este tipo de conocimiento que ni siquiera sabemos que puede existir acerca de nuestro problema? Y esto es bien interesante porque también al final se trata de aceptar que no podemos resolverlo todos solos, ¿no? Que los límites del conocimiento pueden verse expandidos al reconocer
que no sabemos todo sobre todo y especialmente que solo hasta que vamos a explorar, así como Laos, podemos salir de la duda y darnos cuenta que esos monstruos mitológicos son realmente islas, son realmente mar profundo y ya está. Entonces, hablemos un poco del ciclo de generación de conocimiento que parte justamente desde lo que ya sabemos, ¿no? Sobre esta evidencia que ya nos deja ver qué tenemos, digamos, como insumos iniciales para asegurar que este es un problema o que esta es una situación problemática. Pero también hablamos un poco sobre lo que no sabemos, es decir, las cosas que queremos saber si son verdad o no, estas hipótesis sobre el problema que muchas veces pasan como en el método científico. Y seguramente si vamos a explorarlas, si vamos a resolver esas preguntas, seguramente vamos a encontrar respuestas a esas preguntas, pero paradójicamente seguramente vamos a encontrar que habían cosas que no sabíamos, pero necesitábamos saber. Y estos dos como conjunciones de respuestas a nuestras preguntas y cosas que no sabíamos pero necesitábamos saber, se empiezan como a encontrar en algo que llamamos los hallazgos. Y estos hallazgos son los que configuran ese nuevo conocimiento. Es decir, una nueva comprensión, una comprensión mucho más profunda de lo que entendemos como el problema. Entonces, frente a lo que queremos saber, hablemos de qué tipo de cosas intentamos explorar. Entonces, lo que intentamos conocer cuando caracterizamos un problema usualmente es, por ejemplo, qué impactos tienen en distintas situaciones y problemas. Y acá me refiero no impactos únicamente del tipo descriptivo, cualitativo, sino también específicamente en tiempo, en esfuerzo, en pasos, en cosas cuantificables que nos puedan ayudar a un poco crear una línea base o a generar un diagnóstico de la situación actual. Entender también causas y factores que los provocan o los perpetúan, oportunidades o distintos espacios de solución que existen dentro de la problemática, también entender espacios en donde podamos actuar, un poco lo que les contaba de la agencia, porque a veces no tenemos toda la capacidad ni la legitimidad de intervenir todos los procesos. Entonces, por ejemplo, acá es importante explorar personas que nos puedan ayudar a entender las causas del problema desde distintos puntos de vista, identificar esas personas que ya lo hicimos como en los pasos anteriores, formular las hipótesis que queremos confirmar, es decir, entender cuáles son esas dudas latentes que tenemos a partir de la información que ya sabemos y justamente entender cuáles son esas situaciones que nos ayudan a identificar realmente hacia dónde queremos ir. Es decir, cuáles son esas situaciones específicas que queremos intervenir, por ejemplo, en el marco de un piloto de 3 a 4 meses. Entonces, lo primero es decidir a qué personas vamos a integrar a esta investigación y sobre todo qué tipo de soluciones o de situaciones queremos intervenir. Entonces, la investigación centrada en las personas, pues finalmente entra a ser como un vehículo, como una herramienta, casi como un martillo o un serrucho, que nos puede ayudar a explorar mejor ese problema. ¿Y a qué vamos con este tema o de qué hablamos cuando hablamos de la investigación centrada en las personas? Pues básicamente es un tipo de investigación que se enfoca o que pone especial enfoque en poner las necesidades de las personas en el centro, en entender, en escuchar, en analizar, en involucrar y colaborar a las personas, colaborar con las personas, perdón. Entonces, digamos que no es que se tengan por fuera o se dejen por fuera las necesidades de la organización. Lo que pasa es que se hace un especial foco en las personas antes que en las necesidades de la organización. Porque al final ellos son quienes definen si una solución es útil o si desean usarla o no, ¿verdad? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta antes de pensar en acercarnos a las personas y preguntarles cosas es entender cuáles son como nuestros sesgos alrededor de sus respuestas, alrededor de sus intervenciones o de sus visiones sobre el problema. Y es que muchas veces, y sobre todo en el sector público, buscamos, por supuesto, darles la suficiente rigurosidad a las investigaciones que hacemos. Entonces, muchas de esas, o esa rigurosidad viene de la academia, de personas que son expertas en esa situación, que la han estudiado, que han documentado y que han emitido documentos oficiales como papers, artículos, libros, que puedan sostener de una manera mucho más, insisto, rigurosa que esto es un problema. Sin embargo, hay otro tipo de exploraciones, como los que vienen de la investigación cualitativa y especialmente la investigación centrada en las personas, que tienen que ver con entender específicamente las razones por las que la persona que está inmiscuida en la situación entiende que esto es un problema. Entonces,
Estas dos miradas, igualmente de válidas, son importantes como declararlas al inicio de la investigación y justamente comprender que, justamente como son equiparables, pues no deberíamos darles un peso más a una que a otra, sino entender en qué momento podemos usarla o no usarla. Y acá vale mucho la pena también hacer una última aclaración respecto a esta investigación centrada en las personas. Y es que también para hacer un diagnóstico del problema, para entender cuál es el problema, tenemos que entender también cómo las personas manifiestan como este problema. Es decir, cómo les preguntamos a las personas, porque las preguntas realmente son muy importantes para entender el problema. Entonces, es muy diferente que yo le pregunte a una persona, y volviendo al caso de la formalización empresarial, que me cuente cómo sucede el proceso de formalización de una empresa y que me cuente cómo lo percibe él o ella, incluso si me cuenta algunos errores que yo sé que no son adecuados para el proceso que ya tenemos medianamente mapeado, a preguntarle a una persona cómo le gustaría que fuera el proceso de formalización de una empresa. ¿Por qué? Estas visiones son muy diferentes. Una habla de que me cuente sobre cómo ha vivido esta situación en el pasado. Es decir, es una afirmación basada en vivencias, es una información que seguramente nos va a entregar mucha más información si lo que queremos es entender el problema, si lo que queremos es diagnosticar la situación. Sin embargo, si lo que yo quiero es, en el caso B, generar un servicio nuevo, preguntas de cómo le gustaría que fuera el proceso seguramente podrían funcionar mejor, porque están ayudando o están incitando a las personas a que piensen en el futuro, a que usen su experiencia personal para proyectarla y para que especule basada en la información que tiene en el presente y en el pasado. Pero finalmente van a ser especulaciones, no afirmaciones. Y eso es importante, que lo tengamos como, insisto, una claridad cuando nos vamos a acercar a las personas. Entonces, ¿qué tipos de métodos de investigación cualitativa tenemos en relación a acercarnos a las personas para entender sus realidades? Por supuesto, están las entrevistas no estructuradas, semiestructuradas, estructuradas, métodos muy tradicionales que son a los que usualmente las ciudades recurren y que tienen diferentes momentos para usarlas. Cuando no tenemos nada claro, entonces una entrevista no estructurada funciona muy bien porque funciona como un ejercicio exploratorio, o semiestructurada cuando tenemos algunas pistas de por dónde está el problema y podemos como guiar al entrevistador hacia estas áreas donde no tenemos tan claro o tenemos algunas dudas si es real o no lo que pensamos, o entrevistas estructuradas cuando queremos confirmar y comparar respuestas entre diferentes visiones sobre el problema, ¿verdad? También existen estos grupos focales cuando queremos como entender como opiniones más de colectivos y explorar percepciones justamente que sean como compartidas entre grupos de la población o estos tipos de usuarios y justamente que podamos identificar cuáles son como los puntos a favor o los puntos en común y los puntos que generan como cierto disenso en esos grupos. Y por último, que lo dejo intencionalmente como un último recurso, las encuestas que justamente nos ayudan como a sustentar toda la exploración cualitativa previa, porque justamente funcionan para encontrar o dar cierto aspecto cuantitativo a los métodos de investigación más cualitativas que hemos visto antes de esto. Entonces un poco nos ayuda como a llegar a tener datos un poco más extensos y requieren menos esfuerzo que lo que puedan requerir estos otros métodos. Pero pensemos también en métodos de generación de conocimiento sobre las personas que no sean tradicionales. Y aquí lo que buscamos invitar a las municipalidades es a que piensen como las personas que están viviendo el problema, es decir, vivir las experiencias reales con los ciudadanos, con las personas que viven el problema o incluso cómo las personas lo viven en la vida real. Esta manera de inmersión es bastante interesante porque justamente es como si, no sé, quiero entender por qué las personas hacen tantos transbordos en el sistema público de transporte. Entonces puedo ir de un punto A a un punto B y reconocer cuáles son todos esos transbordos que hago durante una ruta, si es que así lo quiero entender. Es decir, vivo la experiencia tal cual como la vive un usuario real. Para eso existen diferentes mecanismos para documentar este tipo de experiencias. Por ejemplo, existen los diarios de usuario, que son básicamente como unos libros en donde la persona que está viviendo la experiencia, simulando ser el usuario, toma nota específicamente de todos los pasos que tuvo que realizar para
generar o para llegar a cumplir la misión o la ruta, en este caso del transporte público. Y justamente lo que queremos entender es como el detalle de todo ese proceso, es decir, hacer como un zoom in en cada una de esas situaciones problemáticas y como poder mapear cuáles son como todas esas partes o esos pasos que queremos intervenir. Pero también existen otro tipo de ejercicios como la sombra de usuario o el shadowing en inglés, que justamente es como ser la sombra de uno de las personas que viven el problema y ver cómo sucede o cómo transcurre un día en su vida, un poco entender y observar en tiempo real cómo suceden todas las dificultades que tienen para explorar este problema. También tenemos los talleres generativos, que es un mecanismo que en el campo del diseño o en la disciplina del diseño se usan bastante porque justamente vienen de esta lógica de que al crear los incentivos correctos, las personas generan información acerca de un problema. Entonces, se usan, digamos, materiales para que los participantes creen artefactos o mapas de viaje o collage para expresar como sus ideas, sus valores, sus aspiraciones, sus dolores y poder un poco entender o obtener insights profundos en fases iniciales de exploración y sobre todo cuando buscamos entender con mejor detalle qué es lo que realmente está pasando en el problema. Para ello existen muchos mecanismos, existen muchas maneras de generar información de los ciudadanos, de las personas. Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, esto fue usado para la construcción de este documento Visión Colombia 2025 del gobierno de Colombia, precisamente. Y lo que hicieron fue generar intervenciones en las calles guiadas por unos facilitadores en donde les preguntaban a las personas como en Colombia en 2050. Y entonces las personas contestaban esta breve pregunta en estas tarjetas que ven en esta canasta o en este módulo de madera y justamente lo que hacían era recolectar diferentes perspectivas de personas que seguramente no tienen acceso a medios digitales para o no conocen o no están dentro del alcance de una campaña digital para responder esta pregunta, ¿verdad? Otra manera es justamente a través de lienzos o canvas, que es un poco lo que ven en esta parte, en este papel como craft, así le decimos en Colombia, que justamente tienen como secciones, como cajas que buscan responder ciertas preguntas específicas sobre las que tenemos dudas y sobre las que queremos conocer la perspectiva de todas las personas que participen en este espacio. Este tipo de talleres son interesantísimos porque ponen a todas las personas en el mismo nivel, les dan la misma oportunidad de participar al escribir sus ideas en este tipo de mecanismos como los post-its y les ayudan un poco a sumar y reconfigurar ideas muy rápidamente sin que se sientan como documentos estructurados como en un Word, sino que puedan como mover las ideas para que creen como consensos entre todos, ¿verdad? Tiene como algo similar al focus group, solamente que está mediado justamente por objetos. Y hablando de objetos, pues el uso de objetos detonadores de conversaciones es algo que de hecho viene desde nuestra niñez, la manera en que nosotros generábamos roles con nuestros muñecos de acción, Barbies, cuando éramos pequeños, es exactamente la misma lógica de este tipo de intervenciones. Y es que generamos objetos para que las personas puedan casi que crear historias y contarnos a través de unas ciertas escenas qué es lo que pasa y narren cuáles son como las dificultades que tienen en ciertos momentos del servicio que estamos tratando de estudiar. Estos estímulos está comprobado que ayudan a generar como a evocar, a inspirar a las personas y a ser mucho más honestos en sus intervenciones y no sentirse como un poco sesgados ante la mirada de un entrevistador que puede estarlos juzgando. Otra mirada de estos talleres generativos son las visualizaciones en tiempo real. Entonces, por ejemplo, acá les mostramos unos talleres que hicimos en Cartagena de Indias, cuando trabajaba en el Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Y en estas visualizaciones en tiempo real queríamos entender muy rápidamente quiénes estaban en la audiencia o entender opiniones muy rápidamente. Entonces puedo preguntar, ¿usted es más de hacer sus transacciones en celular o en el computador? Y rápidamente en un taller generativo puedo ponerme en posición y entender
cómo esta audiencia prefiere, qué canal prefiere para tomar su servicio o qué tipo de problemas frecuentes son más dolorosos para él, en fin. Y esto se ve de manera gráfica, ¿ven? Entonces ven en esta parte superior que también hay un lienzo, pues podemos ver que la pregunta que teníamos acá era cuál era su rango de edad y podemos ver que teníamos un grupo etario muy concentrado en este taller. Entonces, lo más importante, ¿para qué preguntarle a las personas? Y sobre todo, ¿cómo podemos interpretar esto que les preguntamos o esto que nos dicen las personas cuando les preguntamos estas dudas que tenemos sobre el problema? Lo más importante es entender que existen diferentes niveles de profundidad de estos métodos. Entonces, lo que les decía, las entrevistas pueden ser mecanismos muy eficientes porque simplemente hacemos una lista de preguntas sobre qué queremos saber sobre el problema y las personas nos van a contar de manera explícita lo que dicen o lo que piensan sobre este problema, pero puede existir este sesgo del entrevistador del que les hablaba y es que quieran lucir mucho mejor frente a este entrevistador y puede que no nos cuenten del todo la verdad o una verdad un poco a medias. De repente, mecanismos como la mosca en la pared, como el shadowing que les mostraba, que son como ejercicios de observación, nos permite más bien como entender qué hacen o cómo usan ciertos objetos o ciertas intervenciones, ciertas interfaces, por ejemplo, en una página web, en una aplicación móvil, entender cómo están reconociendo los elementos dentro de ella y cómo interactúan con ellos, ¿verdad? Entonces esta observación puede ser un poco más cercana a la realidad, pero definitivamente desde esta mirada que les estoy proponiendo de investigación centrada en las personas, basada principalmente en la disciplina de diseño, los talleres degenerativos son como espacios en donde no solo recolectamos información, sino generamos espacios de confianza lo suficientemente amplios, altos, para que las personas se sientan un poco liberadas de contar sus historias un poco con mayor precisión, que nos cuenten qué saben, que nos cuenten qué sienten y sobre todo qué sueñan, qué aspiran, cuál sería como esa expectativa en la manera en que se podría resolver ese problema, cuál es esa situación deseada a la que quieren llegar. Y este conocimiento definitivamente es un conocimiento mucho más táctico y también mucho más latente. Entonces, estos hallazgos de la investigación pues nos van a ayudar a inspirar soluciones porque definitivamente nos van a contar qué piensan, cómo lo hacen y sobre todo qué sueñan, qué esperan que cambie dentro de este problema. Pero les hacía la pregunta en la diapositiva anterior. ¿Para qué preguntarle a las personas? Pues bueno, lo primero, y lo mencionábamos antes, pues nos ayuda a liberar los sesgos de los problemas, ya que al hablar con las personas, con las usuarias o los usuarios de los servicios, o programas del sector público, nos podemos dar cuenta que tal vez tenemos como una mirada como de experto sobre situaciones que viven las personas y sobre todo cómo las viven. Ya hacemos como una idealización de cómo sucede ese problema desde la perspectiva de esa persona sin preguntarle a esa persona. Y justamente esta investigación de usuarios nos invita a recolectar y procesar información sobre ese contexto, esas personas y esos puntos de fricción o esos dolores sobre ese problema. También nos invitan a escuchar y empatizar, pero también nos ayuda a informar a los equipos que aún no están involucrados en el proceso, como por ejemplo, yo que sé, equipos transversales como el equipo de adquisiciones, contratación, legal, de aspectos de la solución que son altamente valorados, que deben ser tenidos en cuenta en la definición de los términos de referencia, en el momento de contratación, en el momento de lanzar la convocatoria, para que justamente todos estemos alineados y podamos obtener la solución que mejor case con estas necesidades que hemos enunciado. En este tema de los sesgos vale la pena aclarar que existen muchos retos en materia de representatividad, ya que incluir a todos los tipos de ciudadanos o a todos los tipos de usuario puede ser difícil y puede ser retador y requiere demasiados recursos para que sea lo suficientemente representativo. Entonces, hay dos caminos. Uno, un ejercicio exploratorio, que es un poco el que les invitamos a hacer dentro del programa o en el marco del programa por la agilidad en la que transcurre, y es que en 1, 2, 3, 4, 5 semanas podamos obtener de manera exploratoria la mayor cantidad de información que nos ayude a dar pistas sobre qué es lo que necesita la municipalidad en términos de este problema.
Pero si tenemos más tiempo, por supuesto, vale mucho la pena tener diversidad y sobre todo intentar que esa diversidad conforme el grupo de personas que participen en este tipo de metodologías y métodos para investigar a las personas. Entonces, nada, como que existen muchas maneras de hacer esto. La recomendación acá importante es que si lo van a hacer de un modo exploratorio, pues se haga la aclaración o se tenga muy presente que esta es una versión muy acotada, muy, digamos, sesgada de lo que puede ser el problema, pero que sí nos puede ayudar a entenderlo mejor, para formularlo mejor y someterlo a un proceso de innovación abierta. Pero también, ¿por qué hacer esta investigación centrada en las personas o por qué preguntarle a las personas sobre el problema? Por lo que les decía en algún punto, y es que la investigación nos ayuda a identificar aquellos aspectos de la solución que deben ser medidos cuando se prueban, es decir, cuando se hace el piloto. Y es que estos son como insumos para la construcción de indicadores, tanto en estos procesos de pilotaje como en la entrega general de soluciones, es decir, entender qué valoran los ciudadanos al momento de apropiar, adoptar, usar una tecnología es vital para saber si realmente esta tecnología que estoy pensando implementar funciona o no funciona. Y además, pues debería ser como el indicador de todos los problemas, todos los programas públicos, ¿no? Porque lo que buscan al final estas administraciones públicas es resolver los problemas para mejorar la vida de las personas, ¿no? Entonces, qué importante es que las necesidades hagan parte de los sistemas de medición. Entonces, hagamos una lista de chequeo antes de irnos de esta sesión y pues agradecerles por estar con nosotros en este espacio. Lo primero, importantísimo, entender bien ese espacio del problema, ¿no? Entender muy bien que existen diferentes situaciones enmarcadas en ella. Luego, en estas situaciones pueden identificar los puntos de fricción o deben identificar los puntos de fricción y las necesidades de los distintos actores que están relacionados en este espacio. No de uno solo, como les mostramos en estos ejemplos, sino de varias miradas de cómo ve el problema el alcalde de turno, cómo ve el problema el director del área, cómo ve el problema el personal técnico, los funcionarios técnicos que un poco formulan los programas y hacen estas investigaciones y estas exploraciones, cómo ve el problema el ciudadano A, B o C. También verificar que nuestro problema no es una solución disfrazada ni habla solo de nuestra experiencia, ¿verdad? Entonces, que no estamos esperando que responda a la tecnología de moda, ni estamos formulándolo desde únicamente desde nuestras creencias o desde nuestra perspectiva como expertos técnicos, ¿verdad? También reconocer o conocer las causas del problema de forma fundamentada a partir de evidencia y lo que les decía, ya sea esta generada o recolectada a partir de documentación disponible o a través de estas exploraciones que podemos hacer de manera directa con las personas involucradas con el problema. Importantísimo, recabar datos y evidencias que nos permitan entender la discrepancia entre la situación actual y la situación deseada. ¿Qué quiere decir esto? El punto A y el punto B. Hoy estamos en este punto A. ¿Cuáles son las situaciones, los indicadores, ahora sí hablemos como de medición, que me indican que este problema es un problema? Nos demoramos 34 horas subiendo un documento a la página web o no podemos subir de manera masiva más de 5.000 registros de ciudadanos. ¿Cuál es la situación actual? Porque justamente lo que queremos es mejorarla, pasar a un punto B. Entonces es muy importante tener datos, evidencia cuantitativa que nos ayude a medir desde el principio y desde la formulación del problema. Y luego contemplar las necesidades como aspectos de medición y de éxito de la solución, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos a partir de esos datos formular indicadores que se centren en esas necesidades que hemos identificado con las personas? Eso es todo por el día de hoy. De nuevo, gracias por estar en este espacio y haber llegado hasta este punto del video. Les dejamos, por supuesto, nuestras redes sociales, nuestra página web, nuestra LinkedIn y nuestra cuenta de Twitter para que nos sigan para más novedades. Les deseo a todos una feliz tarde mañana desde el espacio que nos estén viendo y nos vemos pronto. Un abrazo.